Amigos, segunda entrevista de la mañana, seguimos hablando de presupuesto. Vamos a poner también el foco en ACE, porque sigue estando en el eje, en el centro de la polémica. El directorio defiende la reestructura como parte de poner la casa en orden. La oposición cuestiona y alerta sobre conflictos de intereses, cargos, en fin. En este contexto recibimos al diputado del Partido Nacional, José Luis Katjian. Qué gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con Salvador, que sigue creciendo, Sí. ese bebé ya 7 meses, un poco de sueño y una tarea legislativa bastante interesante e intensa ahora por estos días, ¿no? Se Con todo el conjugan las tema. dos cosas, pero bueno, con mucha alegría y tranquilidad y mucho trabajo por delante. Bueno, muy bien. Hablemos de ACE. Denunciaste la creación de los nuevos cargos, también de los aumentos salariales que finalmente quedaron en suspenso, por lo menos de una gran parte. El gobierno dice, estamos poniendo la casa en orden. ¿Cómo se sienten ustedes, habiendo sido artífices de la gestión pasada, cuando se les dice que está poniéndose la casa en orden? No, yo creo que eso se dice siempre en cada administración, pero la Ustedes casa también lo en dijeron. el Ministerio de Salud Pública estaba en orden. Yo no recuerdo haberlo dicho, ¿sabes? Capaz que el archivo me mata, pero aparte nosotros cuando llegamos tuvimos la pandemia, o sea que tuvimos que salir a ordenar rápido y atender las urgencias, pero eso creo que es más del comienzo del periodo de mirar para atrás. Yo creo que hubo un exceso en el retrovisor. Si ustedes ven las declaraciones de los distintos jerarcas, por lo menos la salud, que es el área que yo manejo, hubo un exceso del retrovisor en algunas cuestiones que no es como se está diciendo, no es como se está manejando. Y, por ejemplo, en cuanto a ACE, fueron a presentar el presupuesto, que tú hacías referencia a la comisión, y la delegación de ACE llevó 10 fotos de humedades de policlínicas. Eso fue lo que fue a presentar, 10 fotos de humedades, 10 fotos con paredes rotas o techos que se habían caído. En ACE, 900 puntos de atención. Nosotros teníamos también para hacer un libro de fotos de humedades y de cuestiones para arreglar, y las fuimos arreglando. ¿Y qué es lo mágico de esto? Que el que viene arregle y haga más de lo que vos hiciste. Esa es la cuestión. No es llevar las 10 fotos de las humedades para, miren, así está, así nos dejaron todo esto un desastre. Que no fue así, que no es así. Pero si pasamos raya, uno acá, cuando llega al final del periodo, entrega acá, esto es lo que hicimos, 213 policlínicas intervenidas con mejoras, 200 ambulancias, 2 hospitales nuevos, 6 CTI, o sea, hubo una gran obra. Que acá lo mejor, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que yo quiero? Que a este directorio, que a esta administración le vaya mucho mejor de lo que nos fue a nosotros. Ojalá. Porque va en beneficio de la gente, pero lo digo en serio, ojalá puedan hacer más de lo que hicimos nosotros. José Luis, pero toda gestión tiene puntos positivos, como los que estás describiendo, y otros puntos, como por ejemplo la falta de medicamentos reiterada, que ustedes al principio también negaban, y después, bueno, como que se fue... ¿Sabés que eso es interesante, no? Se fue demostrando que era así. ¿Se acuerdan que en los 100 días el gobierno sacó una placa de los 100 días de gobierno que decía solucionamos 100 faltantes de medicamentos, que faltaban 100 medicamentos y los solucionamos? ¿Se acuerdan que fue algo que todo el Frente Amplio habló de los 100 medicamentos? Yo hice un pedido de informe, porque obviamente no me sonaba los 100 medicamentos, los famosos 100 medicamentos. Le pedí, pasame el listado de los 100 medicamentos, en qué policlínica u hospitales faltaron esos 100 medicamentos, por qué faltaron, si el laboratorio no entregó, si no compramos, si nosotros dejamos la estantería vacía, ¿qué pasó? Increíblemente la respuesta de los 100 medicamentos es que faltaban en el depósito de Montevideo. Entonces, cuando entramos en el juego político... ¿Pero qué significa? Si faltan en el depósito no se pueden distribuir. No falta en la farmacia, faltaban en el depósito. Cuando yo hago el pedido de informe, le digo, ¿en base a qué decís que faltaban 100? Me responden, en base al stock del depósito de la RAP de Montevideo, la RAP metropolitana, que es la Policlínicas de Montevideo y Canelones. En base a eso dijeron que faltaban 100, pero no la estantería de la farmacia. Pero los usuarios de la salud salían ellos a decir, faltan hoy medicamentos. Están saliendo. Pero ¿sabes por qué? Sí, ponele, capaz que hoy también saliendo. estamos hablando ACE del otro. maneja una lista de más de 1000 productos. A ver. 1000 medicamentos que tiene que tener a disposición en 900 puntos de atención. Es un tema logístico, es un tema operacional. A las mutualistas les pasa. Vos vas a cualquier lugar donde tenés que tener 1000 productos a disposición las 24 horas para una demanda que a veces es fluctuante o que el laboratorio a veces no te entrega, porque en la misma respuesta decían que los problemas de faltantes de esos 100 no era que nosotros no habíamos comprado, ni habíamos retaseado, ni mucho menos. Era que el laboratorio no entregaba.
Porque Bueno, pero al también usuario tiene le una lista de faltaba, José Luis. al usuario le faltaba. Si el usuario va a la algunos. farmacia, no le importa si el mecanismo No, está claro. que está complicado Pero ahí es lo que el pasa de es que depósito. se adjudica una intencionalidad que yo estoy demostrando, estoy diciendo que no es así, que no hubo recortes, que no hubo nada programado, que no hubo nada intencional de decir vamos a sacar medicamentos, sería impensado. La situación del medicamento, y que va a seguir pasando, es un tema operativo, es un tema logístico. Pasa ahora. En Colonia el otro día hubo una manifestación por recorte, por no entrega de medicamentos. ¿Y eso qué es responsabilidad nuestra? No. ¿Es porque la administración quiere recortar o quiere que no se entregue medicamentos? No. Son aspectos operativos, logísticos, son aspectos de entrega. Tenés que tener 1000 productos a disposición en las 900 farmacias. Vos tenés que el laboratorio no te entrega, tenés como algo excepcional que nos pasó, que explotó, ¿se acuerdan? El laboratorio Fármaco Uruguayo, que produce 3 millones de unidades por mes, explotó de un día para el otro. No, está claro, y lo que le pasó a ustedes le puede pasar Ahora, a este gobierno, pero la responsabilidad de los gestores es resolver las crisis. Eso sin duda, y todas fueron resolviéndose. Ahora, lo que yo no admito es que se nos adjudique una intencionalidad, o que se hable de recorte, o que se hable de que deliberadamente faltaron medicamentos, o que se salga a promocionar que solucionaron el faltante de los 100, y cuando vamos a los hechos era de la estantería del depósito, no de la farmacia. Porque aparte, imagínense que seguimos en el juego político y que yo soy un mal pensado. Digo, vos hiciste el balance, el stock, y el día anterior repartiste todo, mandaste todo. Y cuando hiciste el balance te dio 0. Obvio. Porque si estamos en esa confabulación de adjudicarnos intenciones, yo también puedo adjudicar. Cuando te pregunté y me dijiste faltaron 100 del depósito, es porque el día anterior repartiste todo y te quedaste con 0. Entonces, no entremos en esa. Ojalá puedan terminar el sistema informático que habíamos empezado nosotros y habíamos instalado. Ojalá puedan seguir con la política de entrega en farmacias. ¿Qué fue lo que hicimos también en ACE? En farmacias de Canelones, y era un plan que se iba expandiendo y en Colonia en algunas, si la persona iba a la policlínica y no tenía el medicamento, le daban un talón que iba a la farmacia y se lo daban gratis. Y eso le salía 0 pesos a ACE, porque ACE le devolvía el medicamento a la farmacia. Eso lo instalamos nosotros para solucionar eventuales faltantes o quiebres de stock. Acá el tema es la logística, la entrega, el tema de ordenar compras, ordenar entregas. No hay nada deliberado ni predestinado a que haya un faltante. Eso es más del chisporroteo. Y así como me decís, faltan medicamentos, yo te digo, ACE atiende 2,5 millones, 900 puntos de atención, y vos podés tener en alguna policlínica, y sigue pasando ahora, te doy el caso de Colonia, que ayer lo volví a chequear, y tenés casos que te están faltando. Entonces, ni nosotros éramos tan desastre, ni los que están ahora son tan crack. Hay una situación que hay que mejorar y ojalá la mejoremos y ojalá contribuyamos entre todos para que esto no pase. José Luis, hablabas de que decías que el gobierno tiene un exceso de mirar por el espejo retrovisor. Y te pregunto si la oposición no, quizá le falta mirar por el espejo retrovisor. Te lo pregunto por qué. Porque ponen el foco ahora en el presidente de ACE, Álvaro Danza, por estar de algún modo de los dos lados del mostrador. Pero en el gobierno anterior, Aníbal Dutra, en el Maciel, director del Maciel, estaba dirigiendo el hospital y también trabajaba en La Española, que había una cuestión ética. Y eso era apoyado por Leonardo Cipriani, presidente de ACE. O sea, y a él se le presenta este mismo dilema. ¿Qué hago yo dirigiendo un hospital y además estando en La Española cuando puede haber un conflicto de interés? Pero evaluaron que eso estaba bien y apoyado por Cipriani. Entonces ahí se está midiendo de manera distinta un caso que es bastante similar, si bien obviamente no estamos hablando de ACE, pero estamos hablando de un hospital... Mirá, creo que hay que separar, porque la Constitución habla de los directores de servicios descentralizados, no de directores de hospital. O sea, está el aspecto legal, constitucional, la biblioteca de los juristas o de las leyes, que acá se está violando el artículo 200 que habla de que hay los dos bibliotecas igual Hay al dos, respecto, ¿no? claro. Bueno, lo que entendemos nosotros que se está violando, porque el presidente de ACE no puede trabajar en ACE, trabajar en 3 mutualistas, dar clases remuneradas donde cobra el sueldo por comisión de apoyo, donde él preside comisión de apoyo, y en el caso de la revista médica que ya renunció, por algo renunció también. Se pidió licencia, creo. Bueno, perdón, se pidió, no, ni siquiera renunció, se pidió licencia. Por algo entendió de que había ese tema. En los directores de hospitales con una policlínica, yo no sé, la verdad, honestamente, el caso de Dutra no lo sé. Cómo pueden haber también, hoy puede haber o hubo en algún momento. Ahora estamos hablando del presidente de ACE. Estamos hablando del presidente de ACE. Pero el conflicto, el dilema de tomar decisiones
después Bueno, que tiene yo que no sé contratar. cuánto- ¿No yo es lo sé mismo? No sé qué mutualista era y si contrataba al La Maciel. española. Bueno, no sé si el Maciel, me parece que el Maciel no contrata directo, el que contrata es ACE. Acá el que está contratando es el directorio de ACE con las mismas instituciones está trabajando el presidente. Pero aparte estamos hablando de 6 empleos. 6 empleos. Déjeme hacer un paréntesis porque está el aspecto político y la parte humana. Ayer el presidente de ACE tuvo un accidente, con lo cual le deseamos pronta mejoría, porque más allá de las Ya cuestiones está dado de políticas... alta. Ya está dado de alta, bueno, Sí. una buena noticia, porque más allá de las cuestiones políticas y las diferencias que podamos tener en la gestión, está el aspecto humano por encima y, bueno, es una tragedia, fue una fatalidad que por suerte no sucedió nada grave y en eso nos alegramos, así que el aspecto humano está por encima. Con respecto a la situación, estamos hablando que son 6 empleos, no 1. Estamos hablando que es el presidente de ACE. Estamos hablando que las respuestas que dio tampoco son satisfactorias. Decir que el cargo de ACE, del presidente, son 30 horas, y porque son 30 horas lo habilitaría a tener otros trabajos, me parece que es menospreciar la función pública. Y es menospreciar el lugar donde se le honró con dirigir la salud de más de 1,5 millones de uruguayos. Entonces, no es... Bueno, pero sean uno o sean legítimo. 6, o sea, Entonces, el tema no es la cantidad de trabajo, sino es el dilema que se presenta, ¿no? pero con la parte de los Digo- directores de hospitales, me parece que es una situación completamente distinta. Completamente distinta. Pues son cargos de gestión, es verdad, son cargos de gestión. Pero cargos de gestión donde ACE tiene cientos o 200 o más de cargos de gestión. Acá estamos hablando del presidente de ACE. Entonces, estamos hablando de una función que no es compatible o que no es igual, porque aparte decide el futuro de la institución, decide sobre los convenios de complementariedad, decide sobre un montón de cuestiones que un director de hospital decide sobre la administración del hospital. Es distinto. Hospitales muy grandes igual, no estamos hablando del caso del Está Maciel, bien, o sea... pero son cuestiones distintas donde tener 6 trabajos o tener, en el caso, y aparte, si hubiera entendido algo, si hubiera denunciado, acá estamos hablando de cosas distintas. Yo estoy actuando en base a lo que entiendo legal, que nos asesoran, que vos me podés decir hay 2 bibliotecas, 3 bibliotecas, bueno, habrá que estudiar desde el punto de vista jurídico. En ese caso no soy abogado, pero tenemos el asesoramiento De Durán Martínez. de Durán Martínez. Pero desde el punto Danza de vista tenía, de la el de, oportunidad. Danza tenía el de Del Piazzo. Bueno, pero ahí Entonces- yo no me voy a poner aspectos jurídicos, pero aspectos técnicos. Del Piazzo habla de consultante. Y el consultante o lo que trabaja Danza es un médico especialista, es un médico con el pase que lo vaya a ver, como un cardiólogo, como un neurólogo, un médico con pase, donde la gente después podía pedir consulta, donde se le daba recomendaciones o se le realizaban actos médicos a las personas que iban a la consulta. Es una función de un médico especialista, no consultante. Ahí está lo que Del Piazzo en el informe habla del Piazzo. Y aparte después dice que no puede ser con la docencia, que el cargo honorable significa el honor de ser docente. ¿Y hasta Más- dónde van a ir con Eso. esto? Porque el otro día en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, incluso se quejaron los legisladores del Frente Amplio de que le dedicaron mucho tiempo al caso Danza y que no se pudo contestar muchas de las cosas. ¿Hasta dónde piensan ir con el pedido de renuncia de Danza? O sea, ¿realmente van a ir hasta el final? ¿Van a agotar todas las instancias? ¿Qué sería agotar todas las instancias? Mirá, yo creo, y lo que manejamos el otro día en la comisión, es que el presidente de ACE tiene que optar. Tiene que optar. ¿Quiere dirigir la salud de 1,5 millones de uruguayos? ¿Quiere atender a ACE? ¿Quiere ser el presidente de ACE? ¿Quiere dirigir y evocarse? Eso es entrega en espíritu y alma. Porque él mismo, a los gerentes, les exigía que estén con la cabeza puesta 24/7. Cuando fue lo de la reestructura, ¿se acuerdan que uno de los argumentos decía, yo quiero que la gente que esté en ACE tenga la cabeza en ACE? 24 horas. Que no esté pensando en hacer una policlínica, que no esté pensando en atender en otro lado. Ahora él hace lo contrario. Y lo que dijimos fue, opte. No puede estar de los lados del mostrador. En la Comisión de Salud pedimos, en esto de pedir informe, pedimos, por lo menos en unanimidad con todos los legisladores, a la UDELAR y a la Universidad Católica. Tener 2 insumos más Claro. que puedan esclarecer Pero un poco si, más la si opta situación. por quedarse con, los 2 lados del mostrador, ¿ustedes qué van a hacer? Y bueno, ahí están todas las opciones. Yo hoy no te puedo decir, vamos a tomar una acción o vamos a tomar otra. ¿Pero qué acciones puedes tomar para que renuncie? Bueno, para que renuncie veremos. Ahí están todas las opciones. Porque aparte cualquier interesado se puede presentar y puede presentar un recurso declarando la nulidad de sus actos. Y ahí sería un camino mucho más largo. ¿Pero por qué? Porque no tiene legitimidad como para poder actuar por la Constitución, porque es inconstitucional que él esté ahí. Es un punto muy técnico y muy jurídico, pero a lo que le digo que esto no sabemos hasta dónde puede llegar. Nosotros hoy estamos en que el presidente de ACE tiene que optar.
No puede estar de los lados demostrados. ¿No debería haber una discusión de fondo sobre si realmente ese cargo en realidad no tendría que ser una de dedicación full time y por tanto tener de repente el salario acorde? Pero es que la Constitución es clara que no puede tener otra. No, está bien, pero saliendo de la Constitución. Y las leyes, o sea, es claro, nosotros. Pero el problema de fondo es que vos tenés. La Constitución, el artículo 200, estipula claramente para los directores de servicios centralizados que no pueden tener otras actividades que directa o indirectamente se relacionen Tan con claro la, no con la está porque hay institución. varias bibliotecas, ¿no? Pero está, Bueno, dejando eso, está bien, nosotros lo dejando vemos eso de muy lado. claro. Está. Voy a la discusión de fondo. Si no debería en realidad un presidente de ACE tener una dedicación full time. Debería. Ahora, tiene que haber una ley para que él lo cumpla. Debería por el propio hecho de ser el presidente de ACE. Pero si lo sacás del caso Danza, recién Carolina te mencionaba casos similares con un +/- 3 de diferencia, que es lo que establecías. Perdón, Tabaré Vázquez ejercía exacto, estaba en la Española. su cargo No, de bueno, luego y había nadie le una pedía la prohibición renuncia. legal. Está bien, pero más allá de la prohibición legal, hablaste de cuerpo y alma, es decir, estás hablando básicamente de algo ético, ¿no? Entonces yo digo, esto ha pasado en todos los gobiernos con +/- 3. Que el presidente de ACE No, atienda en otro con lado. +/- Es 3. más, No que el ¿saben- presidente saben hace, pero lo cuándo que te pasó? el caso que te acaba de explicar Carolina. Y la pregunta es, a nivel legislativo, ¿vas a presentar un proyecto que limite esto? El antecedente que tenemos es del 2007, el primer presidente de ACE, que la ministra María Julia Muñoz, justamente por atender, era cardiólogo, querer continuar con la práctica médica, también estaba el condimento, o el aditivo de que era cooperativista, pero la ministra la explicación que da es que el doctor quiere optar por seguir con la atención médica, por eso no puede seguir siendo presidente de ACE. Yo creo que las leyes están, las leyes claras. ¿Para qué vamos a seguir legislando sobre algo que es claro? Y lo que pasa Ahora, es que cuando vos me no decís, está tan claro... No es tan claro porque el gobierno está aferrado a algo que no debería estar aferrado. No es la primera vez que el gobierno da marcha atrás. Pero está aferrado a un informe jurídico No es la también, primera igual vez. que ustedes. No es la primera vez que el gobierno da marcha atrás y lo que nosotros decimos que opte. Quiere ser el presidente de ACE y deje otro de los 5 kioscos. 5 trabajos, 5 lugares. Bueno, hay un tema de acumulación con los médicos también, ¿no? Si- Eso si es deja otro tres- rol, otro tema. Claro, no es un tema de cantidad. Esa es la discusión. Claro. No es Aparte, si tiene como uno o de- tiene Ya que 6. desde el punto de vista jurídico, usted dice, bueno, hay 2 bibliotecas, hay distintas cuestiones. Está bien, desde el punto de vista de la dedicación. Desde el punto de vista de la dedicación, tenés que estar 24/7. Pasa cualquier cosa, medicamento, ambulancia, puerta de emergencia, lo que sea. ¿Y dónde está el presidente de ACE? Está atendiendo la policlínica. ¿Y dónde está el presidente de ACE? Está en la mutualista del interior. ¿Y dónde está el presidente de ACE? Bueno, pero eso Está es dando clase, caricaturizar, ¿no? cobrando por la comisión de apoyo. Entonces, son cuestiones que es un respeto a los usuarios, es un respeto a la institución. A vos te nombraron para ser presidente y bueno, acá tenés que resignar. Los que estamos en la función pública sabemos que tenemos ciertas cuestiones que son inherentes a la función pública y tenemos resignaciones. Y dentro de las resignaciones está justamente eso. Cuando te ofrecieron ser presidente de ACE, iba de la mano con dedicación exclusiva. Ahora, yo no sé cuál es el vínculo o con la ministra, con el presidente, o cuál fue la conversación previa de que por qué ahora está esa situación de sostenimiento. Quizás estaba antes acordado o no, no sé. No sé, la ministra dijo acá en el mismo lugar donde está sentado que en el caso de este doctor se trabajaba de manera sumamente eficiente, que ella le daba todo su respaldo, además de que porque lo conocía personalmente, porque desde el punto de vista funcional no tenía una sola objeción. Entonces, es un punto. No se da la milla extra. Eso es lo que estamos diciendo. Vos estás acá, sos el presidente, da la milla extra. Como que la pandemia al ministro salió, yo le he dicho, mire, mi cargo es 30 horas. Yo voy a conseguir test mientras esté en el horario de oficina. Pero, en serio, el presidente de ACE, que se agarra de las 30 horas que dice el cargo, ¿qué está en la puerta esperando el tarjetero para marcar e irse? Pero eso es ridiculizar, No o sea, es posible. No, pero no es- Sabés que eso no, seguramente Bueno, no sea pero así. lo que no es así, porque él dice, mi cargo es de 30 horas, entonces yo puedo hacer otras actividades, porque él lo dijo, es ridiculizar la función. Entonces, vos sos el presidente de ACE, te honraron con ser el presidente de ACE. ¿Sabés que 4 o 5 años sos el presidente de ACE? Y cuando tenés la opción arriba de la mesa, tenés que elegir, como elegimos todos los que trabajamos en esto, tenés que elegir. Y vos sabés que hay cosas que podés hacer y cosas que no podés hacer. Entonces, es un tema jurídico, político, ético, de oportunidad, de lo que quieras. Ahora, no puedes ser presidente de ACE y tener 6 trabajos. Eso es lo que no puede ser. Y lo que estamos diciendo es que opte. Desde el punto de vista jurídico, tenés informe, acá hay otro informe. Está claro. Óptalo. Bueno. Pero bueno,
Veremos estamos. cómo continúa. Ayer, la jueza de crimen organizado, segundo turno, Diovanet Olivera, condenó al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por una apropiación de indebida y le dio una pena de 24 meses. Por lo que, según Iglesias, fue una plata que él mismo puso para pagar adeudos y que después retiró. Bueno, la justicia entendió que no se justificaban sus explicaciones y tomó esta decisión. Primero que nada, brevemente, ¿qué te pareció la resolución de la justicia? Y después te voy a leer unas declaraciones que hizo Alberto Iglesias a propósito de esta afirmación de la justicia. Que Casa de Galicia se la robaron, Casa de Galicia se la robaron. Y fue así. Ahora está la sentencia, lo cual nos da una tranquilidad espiritual y mental de lo actuado. Tuvimos que sufrir varios años de un montón de gente que, por cuestiones políticas, por cuestiones de distinto punto, hubo un asedio al equipo que trabajó en el Ministerio de Salud Pública y a algunas personas puntualmente con nombre y apellido. Ayer fue la confirmación de lo que habíamos hecho era lo correcto. Y creo que todo este periodo, todo este proceso, debería reverse en cuanto a las personas que actuaron y trabajaron y los que dijeron posterior a la denuncia del Ministerio de Salud Pública. Ahora, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y ayer quedó de manifiesto. Creo que para lo que fue la situación de Casa Galicia, podría haber habido otras implicancias que la justicia entendió que no, y en eso lo respetamos. Pero Iglesias obviamente entiende que es inocente, digamos, se va a apelar la decisión, pero dijo, ¿no? La diaria lo consultó, apenas se conoció la sentencia, dijo que era víctima de una maniobra política para beneficiar al círculo católico, algo que se habló mucho en el quinquenio pasado. No había ninguna justificación para cerrarla en 60 días. En 60 días sacaron la ley para descuartizarla y en 90 días rematarla, y con un solo beneficiario cantado antes del remate, como fue el círculo católico, que está muy comprometido con el gobierno del Partido Nacional. Está hablando obviamente de Leonardo Cipriani. Iglesias, que fue, digamos, lo que seguramente vos estabas mencionando. Iglesias el condenado. Sí, exacto. El Partido Nacional, el presidente de la calle Pou, nos faltó el respeto a todos. Pero hace 4 años que está con eso. Yo lo que no puedo creer es que lo sigamos repitiendo y que tuvo 4 años para demostrar absolutamente algo y lo que hay son dichos, son conjeturas. Es sembrar un manto de dudas sobre distintas cuestiones que no son así. Y que cada una de las cosas que dice, obviamente que está la aplicación legal, la aplicación lógica y la verdad. ¿Vos decís que el nombre de Cipriani queda limpiado con esta sentencia? Mire, él habla de Casa de Galicia, del remate, de la ley votada por todos los partidos, la ley que fue creación del actual vicepresidente de Ácido, Lesker, que nos trae la ley a Salinas y a mí eso, Lesker. La ley que el Frente Amplio, que todo el sistema político, o sea, nosotros pudimos alinear a todo el sistema político, todo el Frente Amplio y todo. Alineamos a la justicia y todo en contra de Alberto Iglesias. Vamos, no es así. El remate fue un remate público, hubo puja. Esto lo expliqué 200 veces, pero bueno, como siempre siguen surgiendo todas esas cosas, cuando hay un remate y hay puja, ¿cómo podés explicar que haya habido un beneficiario? Porque se cae lo que tiene que ver con el remate. Hubo puja. Bueno, puede No es ser que el hubo uno señor de la solo. derecha, ¿no? No, porque el señor de la derecha hubo uno solo. Bueno. Acá hubo puja en distintos prestadores. Y el Sindicato Médico del Uruguay ya advertía antes del remate que era lógico que el edificio se lo quedara a alguno de los 4 prestadores que se quedaron con socios de Casa Galicia. Y la distribución de socios fue hecha por la ley, no fue hecha por nosotros. Entonces, vamos arriba. Pero aparte otra cosa, el Frente Amplio que nos interpeló y que tanto habló de los trabajadores de Casa Galicia, ¿los contrató a todos ahora? ¿Sabemos en qué está? Me imagino que ya están todos contratados, los que habían quedado, que nos adjudicaba intenciones y que nos adjudicaba ir contra esa gente. Que la propia ley establecía una bolsa de trabajo. Nosotros cumplimos con la ley. Tenemos convenios firmados con los gremios de conformidad con lo actuado. Parte del juego político. ¿Cerrado el tema entonces para vos? Y el de Casa Galicia, la justicia ayer fue terminante, ¿no? Dio un paso muy importante. Hay una instancia de apelación, pero bueno. José Luis, en términos... Nosotros estamos tranquilos con lo hecho, con lo actuado y totalmente tranquilos. Iglesias dice que va hasta la Suprema Corte de Justicia igual, Sí. ¿no? Que va a agotar todas las Tiene el derecho de ir instancias. hasta donde quiera. Hubo 4 años de poder presentar pruebas, de poder ir a llevar distintas cuestiones para defenderse o para demostrar todo eso que se está diciendo. Te saco del tema de Iglesias para ir al tema presupuesto en la salud en general. ¿Cómo ves la asignación presupuestal que hace el gobierno a la salud? Creo que hubo mucho ruido y hay pocas nueces. A ver.
Porque si ustedes ven los últimos 2 años de campaña, y ahí sí me meto en el retrovisor, porque el presupuesto creo que es una instancia de poder o no dar respuesta a las promesas de campaña. Hubo 2 años con pasacalle y el gobierno fracasó. Hubo 2 años diciendo que había que generar una nueva reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, que lo dijo Lustenberg. Hubo 2 años de decir que faltan medicamentos y bueno, todo lo que ustedes hablan, de especialistas en el interior que no llegan. Hubo 2 años de una campaña de que éramos un desastre y que supuestamente se venía con una fuerza transformadora, renovadora, con un montón de acciones y de ideas que iban a mejorar la salud. Y vemos el presupuesto y lo único que cambia del Sistema Nacional Integrado de Salud es el nombre. El nombre de una dirección que le pone el Sistema Nacional Integrado. Nosotros hemos puesto el Sistema Nacional de Salud por otras cuestiones y no viene al caso. Eso es lo que cambia del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, mucho ruido y pocas nueces. ¿Hay algunos puntos favorables? Sí, porque tampoco es todo blanco o negro. Yo celebro que se continúen con políticas de salud mental iniciadas por nosotros. Lo celebro. Los centros Ni Silencio Ni Tabú, que se invierta lo mismo o que se agregue más presupuesto en salud mental, que se continúe con una política de infancia. Nosotros habíamos empezado o habíamos continuado, porque en la salud también hay algunas cosas de continuidad, y que se agregue más presupuesto. Ahora, ¿son las mismas líneas del gobierno pasado? ¿Qué es lo que se centra en salud de este gobierno? Salud mental, infancia. ¿Qué fue la rendición de cuentas del 2023 y la del 2021? Infancia y salud mental. 20 millones de dólares y 50 millones de dólares. Ahora no se acercan a esos valores. Pero se terminó el quinquenio con 32.2% de pobreza infantil. Entonces, bueno, también hay un tema de convengamos medición. que hay un estuvo tema complicado. de medición. Hay un tema de medición. ¿Que estamos complicados? Sí, estamos complicados, no lo negamos. Ahora, ¿dónde se pone el acento? En continuar esas políticas. Y toda esa transformación, y si nosotros habíamos fracasado, y si habían cuestiones para cambiar el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿dónde están? En el presupuesto no están. La ministra se quejó 2 años que la analgesia para el parto tiene costo. Van 7 meses. Las mujeres que parieron durante estos 7 meses también pagaron la analgesia para el parto. Lo está prometiendo que lo va a incluir. Yo le creo. Hasta ahora no pasó. Todo tiene que ver. Pero no le vas a exigir algo que no eso hiciste, no es el presupuesto. Por eso. Digo, pero no le vas a exigir algo que ustedes no pudieron Pero hacer. ella lo prometió. Yo no pude. Pero ¿te parece que es justo que se incluya la anestesia? Me parece necesario. ¿Y por qué no se hizo? Pero no es cuestión de por No, qué te sí, pregunto, por porque qué como no. estás comparando ¿Sabés por qué periodos, no? está Porque bueno. incluimos medicamentos oncológicos, incluimos 55 millones de dólares para tratamientos de cáncer, incluimos IMAES para la atención del ACV, porque construimos 2 hospitales nuevos, porque también Sí, se priorizó por otro lado. También tenés que y no puede estar decidir. pasando Ahora, eso. hizo campaña 2 años Lustenberg con la analgesia para el parto y van 7 meses y las embarazadas siguen pagando la analgesia del parto. Eso es lo que yo cuestiono. Eso es lo que yo cuestiono. ¿Y sabés lo que se está desperdiciando? La oportunidad. Ojalá yo tuviera la oportunidad de estar en el primer año de gobierno con todo para hacer. Porque tenés cosas para cambiar, tenés cosas para mejorar, tenés que tener una fuerza avasallante que no la están teniendo. Hay una continuidad. No hay discusión en el presupuesto, Bueno, pero ustedes ven una discusión de presupuesto. Ustedes ven que los gremios se movilicen, que haya efervescencia, que haya ¿En qué movilización. tema? Porque estamos hace 15 días haciendo notas sobre el presupuesto. Seguro que hay efervescencia acá en este programa. Yo voy a la comisión, voy todos los días, día por medio, y se reciben delegación, el presupuesto, y se explica. Y se viene cumpliendo el calendario en un presupuesto nacional. Pero con ¿qué es lo que toda estás la presión planteando? ¿Que falta qué? Sin pena ni gloria. Pero, o no, diciendo, bueno, están todos más o menos conformes. ¿Vos decís? ¿Vos decís? No sé, te pregunto, porque a ver. uno espera mucha conflictividad, por ejemplo, Mire, en la previa de una discusión de un presupuesto. Eso está claro, y la estás teniendo de alguna forma, ¿no? ¿Vos decís? Y bueno, ¿Cuántos paros hubo? ¿El paro de la enseñanza ayer tuvimos o Bueno, antes de ayer? hubo uno general. Pero más allá de la movilización ¿Pero qué sindical, significa eso para vos, sectoriales. José Luis? más allá de la movilización, no se cumplen con ciertas promesas. ¿Qué es lo macro del presupuesto? Los 2 impuestos. Después no hay otras discusiones donde sea algo de movilización. Hay una continuidad. Yo lo que digo es, tuvieron 2 años con la manija de que éramos un desastre, de que querían gobernar, de que se estaban preparando, que iban a transformar el país, que era iba a ser una catarata de mejoras, y llegamos al momento Pero de la perdón, verdad. el argumento me parece que entiendo el punto, pero me parece que si no hay movilizaciones, No solo en movilización. todo caso es porque están conformes los gremios con lo que están dando, cosa que No creo que está necesariamente, pasando. Sapo. Bueno, no También sé. puede darse que estén negociando O estén- justamente. O que ¿no? estén negociando juntamente, entonces No solo tiene las una paz sindical armada, no sé No qué solo quiere las decir. Claro. movilizaciones, porque Sí. los gremios también responden a otras cuestiones ideológicas. A eso pero voy.
No solo movilizaciones. Yo digo que si pasás por la catarata de promesas y que ahora deberían empezar a verse materializadas, no están. Y el tema es prioridades. Yo les hablaba de salud mental, de infancia y médicos en el interior. Entonces no me vengan a hablar de que no hay plata porque eligieron comprar una estancia de 32 millones en vez de poner plata en estas cosas. Eso sí parece una falsa dicotomía. Claro. No, no es una falsa dicotomía. Pero Acaba de decirlo Sabine, no te estaba mirando. Sabine acaba de decir, necesitamos plata para cumplir justamente con las necesidades que tiene el país. Y ahí aparecen las innovaciones tributarias. Mira, el gobierno tiene legitimidad, porque fue electo, para elegir las prioridades. Y mi rol es proponer y controlar. Ahora, dentro de esa legitimidad, eligen comprar una estancia de 32 millones y quizás hay otras prioridades que no por cuestiones presupuestales, porque es el argumento que te dan en la comisión, que hay una necesidad presupuestaria, que hay complicaciones presupuestarias, que todas esas cuestiones, eligen posponerla o no llevarla adelante. Yo lo que critico es, tenemos 32 millones o tienen 32 millones para una estancia y no hay para Laudelar, por ejemplo. No me quiero detener en eso, pero y lo vos que me decís explica una dicotomía. Pero eso se dijo siempre. José Luis, seamos honestos. Cuando se construyó la Torre Antel, la gente decía, ay, no se pone plata para tal cosa y se construye la Torre de las Telecomunicaciones. Con el Antel de Arena, lo mismo. Siempre que hay una... ¿Pero una estancia es tan necesaria? Bueno, no se puede después la posponer discusión puede pasar por otro lado, pero en realidad mi rol es discutir el proponer. presupuesto nacional, la mayor ley que tiene un gobierno sobre la base de 32 millones... Pero ¿cuánto podríamos hacer con eso? Y vos me decís, esa dicotomía está siempre. Bueno, pero es mi rol ponerla arriba de la mesa. José Luis, pero... Porque si no la dejamos pasar. José Luis, pero... Y damos por válido que se compre una estancia y no que se gaste en otras cosas. Yo entiendo tu punto. Yo no la doy por válido. Entiendo Bueno, tu punto de... Perdón, entiendo tu punto porque... de que capaz que es verdad. Vos tenés 32 millones de dólares y tenés muchas urgencias en el país. Ahora, también el gobierno llegó con la promesa de gastar, creo que 250 millones de dólares en colonización o algo así. Pero es lo que te es estoy decir, diciendo. Si no lo vas a decir, no estás cumpliendo con tu promesa, los votantes la decir. Pero es lo que te estoy diciendo. Él tiene el derecho a priorizar lo que entiendan que tienen que priorizar porque ganaron las elecciones legítimamente. Ahora, dentro de esa priorización, yo te hablaba de la analgesia para el parto. ¿Y por qué no pagamos la analgesia para el parto en vez de la estancia? Y vos me decís, pero pará, estás haciendo falsa dicotomía, estás haciendo... No. Yo estoy planteándolo. Se crea la agencia de regulación en el presupuesto, 40 millones de pesos. Algo que el ministerio ya hace. ¿Que puede mejorar el ministerio? Sí, lo puede mejorar. Que funcionamos hasta acá sin la agencia, funcionamos y creo que se puede mejorar algunos aspectos. Ahora, esos 40 millones, ¿por qué no lo ponemos en formar médicos en el interior? ¿Por qué no lo ponemos en formar psiquiatras en el interior? ¿Por qué no lo ponemos en otras necesidades del sistema? Que la agencia de regulación, que era una promesa, sí, una promesa, pero generar médicos y atención en el interior también era una promesa. Entonces, vos tenés el legítimo derecho de decir una priorizar. promesa, yo tengo que cumplir con mis pero promesas. Vos tenés el legítimo derecho de priorizar. Yo lo que critico es que estés priorizando una cuestión en base a otra que yo creo, y por lo que se siente de la población y las necesidades que ustedes nos plantean, es más urgente. Acá estamos hablando de ordenar prioridades o promesas. Yo creo que esa puede estar un poquito más atrás. Bueno, lo que pasa es que ahí... Eso es el presupuesto, ¿no? Tenés un punto. Eso es gobernar. Tenés un punto, José Luis. Es legítimo que la oposición da otro orden de prioridades dentro del presupuesto. Es legítimo. Porque también te pasó al revés, ¿no? Sin duda. Pero quien gobierna hoy... Pero es lo que te digo. Quien gobierna, gobierna, y quien es oposición, es oposición. Entonces, cuando se plantea el presupuesto que lo escribe el gobierno y cuando trae las propuestas del gobierno, mi rol es decir, che, ¿y si la estancia la relegamos un poquito y atendemos esto? ¿Y si la agencia de regulación la relegamos un poquito y atendemos esto? Yo entiendo que vos prometiste y mi rol es que vos cumplas o exigirte que vos cumplas lo que vos prometiste. Pero en ese caso las prioridades están desordenadas. Es lo que estamos cuestionando. ¿Desordenadas? Claro. Para mí. Para tu perspectiva. Bueno, para el gobierno no. Claro. Eso después lo juzgará la población dentro de 5 años. Exacto. Ahora la vara, miren que quedó alta. Miren que la vara quedó alta. Y no sé, porque los resultados no parecen... 213 policlínicas, pero 200 ambulancias, 6 CTI, 12 hospitales, 6 IMAES en el país. La vara quedó alta, La vara quedó decís alta. tú, pero después del resultado electoral no confirmó Bueno, eso. pero eso puede ser otras cuestiones. La gente eligió bueno. otra cosa. En base también a una campaña de 2 años, de una campaña por distintas cuestiones. Bueno. En algunos casos hasta difamación, por ejemplo, Casa de Galicia y todo lo que se habló, ¿no? José Luis, nos tenemos que ir a una tanda, pero quiero hacer una última pregunta, cambiando radicalmente de tema. Gustavo Penades dio una entrevista desde la cárcel a los colegas del semanario Búsqueda,
en la que sale muy, muy duro contra el Partido Nacional, ¿no? O sea, contra Bianchi, contra Argimón, contra Sebastián da Silva, pero contra varios. Y entre ellos larga una especie de amenaza en la que dice, yo sé cosas, yo tengo mucho para hablar. ¿Cómo toman desde el Partido Nacional eso? No, yo no sé. ¿Qué querés que te diga? Tiene cosas que las diga, no sé. ¿Qué querés que te diga? No, es un episodio que no me voy a meter, obviamente no me voy a meter. No sé. Si tiene cosas acá, todo el mundo que tenga cosas que las diga. ¿Qué querés que te diga? Yo cuando tuve que actuar, actué, no obviamente con Penades ni con nadie del partido, pero cuando tuve que actuar por aspectos que creía que eran delicados jurídicamente, actuamos. ¿Estás conforme? Y ya nos vamos. ¿Te parece que los mecanismos de articulación que se está dando la coalición republicana, que fueron anunciados ahora, unos mecanismos, son la antesala de una institucionalización? Bueno, veremos hasta dónde llegamos. La coalición llegó para quedarse. Y no llegó para quedarse por nosotros, los dirigentes políticos, por la gente. Cuando la gente habla en general, se habla de coalición. Y llegó para quedarse. Lo que el mensaje era claro, de que coordinemos, de que nos unamos, de que trabajemos juntos, es claro. Parlamentariamente, desde la oposición, hay conversaciones, hay diálogos, hay ida y vuelta. Después cada partido es libre. En eso sí, porque no hay una institucionalidad o hay una disciplina partidaria que no existe, obviamente. ¿Pero se espera eso? ¿O esperás No. eso? Veremos hasta dónde llegamos. Creo que el periodo es largo y me parece que los desafíos son importantes. Ahora, me parece más importante atender las cuestiones del día a día, las cuestiones presupuestarias, las cuestiones de gobierno, las cuestiones de seguridad, que no es directamente mi área, pero son urgentes, a otras cuestiones políticas partidarias. Saludos a Salvador. Muchas gracias. Gracias por haber venido a la televisión pública esta mañana. Nos vamos a una breve pausa.